Mi alma tiene sed de Dios, un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios, un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de Radio 760. Le damos la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. Gracias, como siempre, por el privilegio que nos da, la oportunidad de poder utilizar las ondas de Radio 760 para llegar a su hogar, a su centro de trabajo, ahí donde usted nos esté sintonizando, ya sea algún medio de transporte o en su propio vehículo, en los mercados, en las aldeas y todo lugar donde el Señor permita que esta señal llegue. Agradecemos al Señor primeramente por su bondad y a usted por su sintonía. En esta noche vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor, recordándole a los que nos están sintonizando por primera vez que hemos estado estudiando un tema que habla de los días postreros o los postreros días o los últimos días o los días últimos, como lo tenga en la versión de la Biblia que usted maneje, es más o menos la tónica de la traducción. Nos detuvimos en el pasaje de Hebreos capítulo 1, donde dice que el Señor, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres a través de los profetas, nos ha hablado en estos últimos días a través del Hijo. Y desde ahí, amados hermanos, desde ese pasaje empezamos a leer una vez más las palabras del Hijo, ¿verdad? Las palabras que el Señor Jesucristo pronunció en los Evangelios, porque recordemos que las palabras de Jesús están contenidas en los Evangelios. Y iniciamos nuestra lectura en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Hemos estado estudiando o leyendo o meditando o reflexionando o dando algunos aportes, como usted lo quiera ver, de la enseñanza que el Señor Jesucristo dio en un monte que en algunas Biblias han titulado como el Sermón del Monte. Al respecto, pues yo quisiera leerle un comentario que estaba leyendo de Pastor John MacArthur, que ya en días anteriores pasó a la presencia del Señor, pero que ha dejado un legado de un hombre de Dios que estuvo entregado a su ministerio y que pues también ha dejado notas de estudio referente a su devocional con el Señor continuo en la Biblia, y precisamente hay un comentario que lleva su nombre y de él estoy extrayendo la lectura que le haré. Dice: el Sermón del Monte introduce una serie de 5 importantes discursos registrados en Mateo. Este sermón es una exposición maestra de la ley y un potente asalto al legalismo farisaico, cerrando con un llamado a la fe y salvación verdaderas. Nos concentramos acá que en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 29 dice: entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Bueno, voy a cortar la lectura que he hecho, amados hermanos, porque el resumen de este mensaje que vamos a estudiar, si el Señor lo permite más adelante, porque al estar repasando las palabras de Jesús, es de que en tiempos del Señor Jesús habían unos grupos, se detectaron por lo menos de 3 a 4 grupos: los fariseos, los herodianos, los saduceos, aparte que estaban los que eran partidarios de los sacerdotes que estaban en aquel entonces, otro grupo que estaba en contra de esos sacerdotes eh, por considerar ellos que estos sacerdotes no se estaban sujetando a la ley de Dios, sino más bien estaban sujetándose a los fines políticos. Y aparte, pues el pueblo que estaba inconforme por estar en esclavitud o estar en el cautiverio o bajo el dominio del Imperio Romano. Pero entre los grupos religiosos, amados hermanos, los fariseos y los saduceos, pues definitivamente ellos también perdieron de vista su propósito, ¿verdad? Esto, cuando usted estudia los orígenes de dichos grupos, se dará cuenta, amados hermanos, que el fin primordial de ese movimiento era guardar la ley, hacer volver al pueblo a la ley de Dios que se había abandonado por causa del pecado, y que como consecuencia de la desobediencia o como consecuencia de estar en pecado, los había apartado de Dios, y eso había ocasionado que estuvieran en cautiverio, que no tuvieran templo, que se les prohibiera la adoración, que se les prohibiera el servicio, etc. Entonces, amados hermanos, estos grupos empezaron a caer en religiosidad y en costumbrismo, que, como lo he mencionado yo y lo digo respetuosamente, amados hermanos, como a una autocrítica, no como una crítica hacia, sino como una autocrítica, porque al final nuestra relación con Dios es personal. Aunque yo entiendo que hay un pasaje en el libro de Hebreos que dice que los pastores también van a dar cuenta, no solo de su vida, sino de la vida de aquellos a los que guiaron, a los que enseñaron, a los que ministraron. Pues eminentemente, amados hermanos, el día que entremos nosotros a juicio con el Señor o estemos delante de su presencia, pues no va a estar con nosotros el pastor, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, sino que es un juicio personal entre Dios y yo, entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Porque yo debo ser responsable de mis actos, y por eso es que acabamos que en este pasaje que les he leído, que está comprendido entre los versículos 13 al 29 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, dice acá que se tiene que entrar por la puerta estrecha, vamos a decir. Una puerta estrecha pues requiere sacrificio, requiere voluntad, requiere determinación, requiere decisión sobre todo, ¿verdad? Porque la puerta estrecha muchas veces nos va a causar heridas. Van a haber partes dependiendo del volumen del cuerpo que cada persona tenga, pues puede causar daños o en la cabeza, en el hombro, en los brazos, en las piernas, en el estómago, etcétera, de la persona, pero la decisión está en entrar por ahí, es decir, que no entran muchos a la vez, entra uno. Una puerta estrecha muchas veces está diseñada para que alguna persona entre. Ahora alguno dirá, ¿por qué Dios ha estrechado esa puerta? Bueno, porque son pocos las que la buscan, uno. Y dos, porque el Señor nos da a nosotros capacidad de decisión. Y una de las ofrendas, como lo mencionaba en una de mis intervenciones en esta emisora, que una de las ofrendas que más agrada a Dios es rendir la voluntad del hombre, la voluntad propia que cada uno de nosotros tiene, rendirla a Dios. Reconocer que solamente Él, ¿verdad?, es el único digno de gloria, de honra, de alabanza, de poder, de dominio y de autoridad. Entonces, amados hermanos, es una puerta estrecha, no es algo que estén buscando todos. Ese creo que es el punto primordial acá. Porque la puerta que es ancha o es espaciosa es la que lleva a la perdición, y ahí sí transitan muchos, amados hermanos. Creo que si antes, pues, se decía que eran multitudes las que iban a perdición, pues ahora es más notorio que van
como en olas, amados hermanos, van en masa, conducidos ciegamente, porque antes se preguntaban, bueno, ¿y cómo es que las personas caminan hacia la perdición y no se dan cuenta? Pues porque hay distractores, amados hermanos, y creo que hoy uno de los distractores que está afectando mucho a las personas y que no las hace ver el camino por el que van, sino que cuando lleguen a ese destino quizá se den cuenta, son las distracciones. Y hoy las redes sociales, el teléfono celular, específicamente lo que llamamos hoy el teléfono inteligente, está cautivando a las personas. Y hoy, amados hermanos, con cierto temor, les tengo que decirlo así, con mucha preocupación, dirían algunos, pero realmente con tristeza vemos que hoy las personas no sueltan el teléfono celular, están esclavos del teléfono celular. Y amados hermanos, incluso entre el tránsito, si usted conduce o se transita por alguna ruta en algún medio de transporte, se podrá dar cuenta, amado hermano, que las personas van pendientes del teléfono celular aun cuando van conduciendo un vehículo, sea este familiar, sea de 4 ruedas, sea de 2 ruedas, sea inclusive caminando. Amados hermanos, las personas van más atentas a lo que está ocurriendo en el celular, a lo que están viendo en las redes sociales o a lo que están escuchando, y no ver el camino. Entonces, amados hermanos, hoy creo que esta modernidad nos da claridad sobre algunos eventos que las escrituras no narran. Y aquí dice que muchos van por el camino espacioso o a la puerta ancha que lleva a la perdición, y dice que muchos son los que entran por ella. Sin embargo, también dice que porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan, pues ellos son los que tienen mayor recompensa porque están buscando a Dios. Pero esto que tiene que ver con los fariseos y los publicanos, porque ellos, amados hermanos, se apartaron de la meta primordial, que era buscar a Dios y tratar o lograr a través de la enseñanza, a través de la exposición de la ley, que el pueblo se volviera a Dios y que por lo tanto se restaurara su comunión con Él y salieran del cautiverio. Ellos, amados hermanos, empezaron a apartarse de ese fin noble que tenían y empezaron a cargar al pueblo con mandamientos, con críticas, con preceptos, con cosas que Dios no había mandado, aprovechándose de que la gente o de que el pueblo muchas veces no tenía acceso a las escrituras. Recordemos, amados hermanos, que lo que es la ley, pues era propiedad exclusiva de los sacerdotes. Sin embargo, los sacerdotes sí tenían la alta responsabilidad de dar a conocer los mandamientos de Dios. Y, amados hermanos, la tecnología ahora a nosotros nos hace creer que en aquel entonces todos los israelitas tenían un pergamino en su casa donde estaba toda la ley, o una Biblia como nosotros la conocemos hoy, pero eso no es así, amados hermanos. La escritura del Señor escribían pergaminos bastante grandes, bastante voluminosos, cuya posesión preciada tenían única y exclusivamente los sacerdotes, y que ellos se dedicaban a exponer la ley y dar el significado, es decir, hacían una lectura de la ley tal cual Dios la había dado a Moisés, y luego daban una explicación, una exposición de ella al pueblo para que el pueblo comprendiera los mandamientos de Dios, pero el pueblo tenía la alta responsabilidad de memorizar esos mandamientos tal y como los habían escuchado y luego transmitirlos ellos en su hogar, a su esposa, a sus hijos, y que ellos confirmaran dicha enseñanza cuando tenían que presentarse a las fiestas bíblicas. Entonces, amados hermanos, el hecho de buscar a Dios a través de la lectura de la Biblia, es decir, tener una cultura bíblica, está desde los inicios del pueblo de Israel, pero nosotros hemos dejado tal disciplina. Nosotros nos hemos conformado o pensado o creído o imaginado, si usted me permite utilizar esta expresión, que se trata de ir a la reunión dominical, si es que usted solo puede ir los domingos por cuestiones de su trabajo, de sus múltiples ocupaciones, o estar asistiendo a las diversas reuniones que hagan en su congregación,
en los diferentes días o horarios que ellos tengan, escuchar el mensaje, aplaudir, cantar y luego retirarse. En algunos casos quizá ofrendar, porque no todos van con esa mentalidad de dar, sino que van más que todo a tratar de cumplir. Pues de esa manera, vamos a ver, muchos cayeron en la religiosidad. Y por eso cuando el Señor empieza a enseñar nuevamente, a dar el significado de la ley, cuál era su propósito, entonces el pueblo de Israel amaba al Señor Jesucristo porque Él estaba hablando de parte de Dios, lo que Dios verdaderamente quería de nosotros. Entonces, como les repito, esta porción bíblica la estudiaremos más adelante si el Señor nos presta la vida y nos da la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes. Pero acá en esta introducción que le estoy leyendo, este comentario del hermano MacArthur, John MacArthur, que en paz descanse, nos dejó. Y pues habla que él está explicando la ley, dándola a conocer al pueblo y quitando esa venda de que la religiosidad o la imposición que querían hacer estos grupos religiosos no correspondía a lo que Dios verdaderamente había enseñado y dejado en su palabra. Continúa el comentario del pastor MacArthur, dice: Cristo expuso el pleno significado de la ley, demostrando que ella demanda lo que era meramente imposible. Nos da aquí un texto de Mateo 5:48 que dice: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Recordemos que también este pasaje se encuentra en el Antiguo Testamento. El Señor definitivamente cuando hace referencia, amados hermanos, a sus enseñanzas, nos deja ver que el Señor pues le da validez a todo lo que está en el Antiguo Testamento. No es que esté obsoleto, amados hermanos, sino que definitivamente la ley, la palabra del Señor, es una sola unidad. Eso es lo que es lo que quiero decir. Porque el antiguo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, no es que esté abolido, sino que hace un match o nos da la perspectiva completa del plan de Dios. No estoy diciendo con ello, amados hermanos, que nosotros debemos devolver a los sacrificios y a las ofrendas de los animales y de las hierbas y de las plantas y que debemos de ir a Jerusalén todos los años, sino que, amados hermanos, entendamos los principios fundamentales de la ley. Levítico 11:44 nos dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Nos vuelve a hablar de la santidad de Dios. Génesis 17:1 también nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, Dios, amados hermanos, demanda de nosotros que andemos en la perfección. Ahora, ¿cómo vamos a conocer la perfección de Dios? Pues definitivamente, amados hermanos, en la lectura de la Biblia. Otro pasaje que nos habla de eso, Levíticos 19, Dios dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, y así hay muchos más pasajes, amados hermanos, que nos hablan de eso, pero lo que quiero decir, o lo que quiero puntualizar, o lo que quiero llegar es de que el Señor a través de su ley te mandaba o nos enseña el camino para llegar a la perfección. Sin embargo, nosotros como somos seres humanos y desafortunadamente tenemos una naturaleza caída por el hecho de haber pecado contra Dios en el Génesis, al apartarnos del mandamiento de Dios, necesitamos un Salvador, definitivamente. Recordemos que nuestra naturaleza es caída, aunque no lo queramos reconocer. Y como lo mencioné en otro estudio que hicimos sobre el arrebatamiento, la venida pública del Señor y la venida en secreto, aunque a muchos no les gusta que se hable de ese tema, lo hablamos. Y acordamos que hay tres grupos, amados hermanos, tres grupos bien marcados que son los que nos dan la perspectiva bíblica. Uno
es el mundo, el otro es la iglesia y el tercero es Israel. Esos son los tres grupos, los tres grandes grupos que hay. Los vemos marcados desde Génesis y los tenemos marcados en la actualidad. Y los tres están esperando al Mesías. Mesías, recordemos que significa salvador, significa ungido para salvar. El Meshiach, como le dicen en hebreo, perdón si yo no lo pronuncio bien, pero el Mesías o el Meshiach, el Cristo en griego, tiene como propósito, o lo que cada uno espera es el libertador, solo que cada uno lo espera de diferente forma. El mundo lo espera porque quieren ser liberados de estas situaciones que se están viviendo, los cambios climáticos, la corrupción, la mala política, el desempleo, la pobreza, la hambruna, las enfermedades, los terremotos, etc. Pero ellos no les importa, el mundo no le importa si es divino, aunque ellos no creen en lo divino, sino que sea un hombre, sea un sistema político, sea un gobierno, sea una moneda, sea un empresario, sea lo que fuere, pero que cambie radicalmente las circunstancias. Ellos esperan un Mesías, ¿verdad? Y usted lo escucha, no dicen directamente un Mesías, pero dicen, ¿cuándo será que va a haber alguien que de veras gobierne bien un país y que traiga esto y que traiga lo otro? Y esa es la puerta, más o menos, entre paréntesis, esa va a ser la puerta que va a permitir que el anticristo, como viene disfrazado de Mesías primero, para ganarse la voluntad de los demás, venga disfrazado un Mesías, se gane la voluntad de las personas, porque todas están esperando un Mesías. La iglesia, pues obviamente está esperando al Mesías, al Jesús, que nosotros sabemos, a Yeshua, al Hijo de Dios, al Verbo que se hizo carne, para ir hablando en términos bíblicos. Lo esperamos que Él regrese por su iglesia, solo que algunos se han desesperado y ya no hablan de ello, y otros piensan o se han convencido de que nosotros debemos de esperar su manifestación pública, ¿verdad? Que en ese momento es que vamos a recibir el juicio y la recompensa, el bien o el mal. Entonces, amados hermanos, cada uno está esperando un Mesías. Y Israel, pues, está esperando su Mesías. Ellos no creen, amados hermanos, que Jesús sea el Mesías por la simple razón de que ellos dicen que no puede ser que Dios haya venido a morir por su pueblo, ¿verdad? No, esa parte de la que ellos no entienden. Ellos esperan a un Mesías. La concepción de ellos es que el Mesías debe ser como David se manifestó en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, donde él enfrenta a un gigante que puede ser un sistema opresor, que puede ser un gobierno corrupto, que puede ser un conjunto de enemigos, porque recordemos que estaban los filisteos, y en los filisteos representan a todos los que son enemigos de Israel, a los que están abiertamente en contra de Israel y a aquellos que están en secreto en contra de Israel, pero que quieren destruir la nación de Israel. Y que David, con la unción, el poder que Dios le había dado, lo derribó, lo derrumbó y lo libertó del cautiverio, convirtiéndose él en el rey de Israel, ¿verdad? Trayendo una liberación y luego convirtiéndose en uno de los gobernantes de Israel después de Saúl. Entonces, amados hermanos, Israel, el pueblo israelita, ellos esperan a un Mesías así, alguien que se manifieste en medio de una guerra, en medio de un combate. Por eso ellos esperan que cuando en estos tiempos ellos esperan la manifestación de su Mesías. ¿Por qué? Porque acuérdense que Israel en este momento está viviendo un conflicto muchas veces abierto y que es puesto en las pantallas de televisión, en los noticieros radiales, en los periódicos impresos y ahora por el internet y todo lo que hay, sobre los bombardeos, sobre las invasiones, sobre los ataques que hay sobre Israel y las respuestas que da Israel hacia sus enemigos. Pero ellos esperan que en alguno de estos conflictos el comandante en jefe de Israel tome el control y que él sea el que dé la orden y que él sea el que destruya, como destruyó a Goliat, al campeón de los enemigos, y a todos los ejércitos los destruya, los desbarate, los vuelva sus esclavos. De esa manera ellos esperan a su Mesías hoy, no esperan a un Mesías sufriente, no esperan a alguien que haya muerto en una cruz crucificado. Por eso es que ellos, de hecho, cuando interpretan Isaías 53, que está también dentro del cuerpo bíblico, dentro del cuerpo escritural, si usted me permite usar esa expresión porque se le llaman ellos las escrituras,
eh, ellos no se lo aplican a Jesús como el personaje que está ahí revelado, sino que ellos se lo aplican a ellos mismos, ¿verdad? Porque la interpretación que ellos tienen y que los rabinos han dado es que cuando se habla del siervo sufriente, cuando se habla de el escogido, no se está hablando de Jesús, del Hijo de Dios, sino se está hablando de Israel como nación. Entonces ellos interpretan, más o menos, cuando ellos leen en Isaías 53, ellos están pensando en el sufrimiento del pueblo de Israel que ha sido azotado por el hambre, por el cautiverio, por las guerras, por la esclavitud, etcétera, y que son golpeados por el menosprecio, el odio, el resentimiento y todo eso, pero nunca ven a Jesús, a la figura del Mesías, como nosotros la vemos. Pero entonces ellos sí están de acuerdo que hay un Salvador, pero no creen que ya vino. Ellos creen que va a venir. Entonces, amados hermanos, por eso les comento que ellos pues tienen la idea de que va a venir un Mesías. Y obviamente, amados hermanos, esa perfección que nos demanda la ley, que nos guía hacia el Señor, es la que nos trae verdadera libertad. Pero para nosotros poder entender la ley, para poder dar el verdadero significado de la ley, tenemos que ir a Jesús. Y es como la gente no quiere ir al Salvador, no quiere ir a Yeshua, no quiere ir al Hijo de Dios, no quiere ir al Verbo, sino que ellos piensan que es un sistema religioso, que es para tontos, que es para ignorantes. Y por eso también, cuando Jesús enseña, obviamente, quita todo precepto religioso y quita toda venda en nuestra mente para que nosotros entendamos que el plan de Dios no es complicado, más o menos. El plan de Dios es sencillo. Lo que pasa es que nosotros lo complicamos muchas veces, ¿verdad? Siguiendo con la lectura del comentario del hermano MacArthur, dice: este es el uso apropiado de la ley con respecto a la salvación. Cierra cualquier ruta posible de méritos humanos que pretendan garantizar la salvación y deja a los pecadores dependiendo absolutamente de la divina gracia para llegar ahí. Sí, amados hermanos, recordamos que la ley pues, nos conduce a Dios. O sea, si usted lee la Biblia con el propósito de encontrar a Dios, amados hermanos, se van a dar cuenta que toda la ruta que la Biblia marca es para que volvamos a Dios. Si bien es cierto, hay épocas y hay ciertos capítulos o ciertas porciones bíblicas que nosotros tengamos dificultad en comprender, la dificultad es nuestra, no es de Dios, pero lo que Dios ha dejado ahí, como dice la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 10, todo lo que está en la Biblia es sombra y figura para que nosotros seamos enseñados y comprendamos el plan y el propósito de Dios. Y vemos en cada personaje bíblico cómo hay esa etapa de pecado, esa etapa de restauración de la relación, esa etapa de salvación, esa etapa de comunión y esa etapa de liberación y bendición. ¿Cuándo se restaura la comunión con Dios? Se ven escenas cuando andamos sin la comunión con Dios y escenas cuando andamos en la comunión de Dios y se ve claramente marcado cuál es la diferencia. ¿Qué se debería hacer a nosotros? Andar en comunión con Dios. Queremos bendición, queremos paz, queremos que nuestra familia esté bien, queremos que todo esté marchando bien, tengamos comunión con Dios. Queremos ver la mano de Dios en todo lo que hagamos, andemos en comunión con Dios. Queremos que nos esté cayendo garrote y que el enemigo nos revuelque, nos castigue, nos pegue, nos linche, etc. Pues andemos lejos de Dios, que es como el mundo está. Incluso ahí, dentro de la iglesia, hay personas que hoy se atreven a salir y decir, porque cuestionan a Dios, porque les está yendo mal, pero lo que no analizan es que su vida está en pecado. Y eso es lo que nosotros deberíamos analizar todos los días. ¿Estamos en pecado? ¿Estamos en santidad? ¿Estamos cometiendo o haciendo algo que no le agrada? Volvamos pronto a la comunión, ¿verdad? Porque nosotros estamos en el camino hacia la perfección. No es que seamos perfectos. Pero muchos, amados hermanos, asumen esa actitud religiosa que nosotros los cristianos ya somos perfectos, que andamos sin mancha, que somos mejores que los demás porque vamos a la iglesia, porque tenemos una Biblia, porque nos sabemos algunos pasajes, porque nos sabemos algunas alabanzas, porque quizá hemos salido en algún evento que han televisado, ya sea por canales abiertos o en alguna transmisión de internet, y salimos ahí
Ya pensamos que somos los non plus ultra, pues estamos equivocados, amados hermanos, porque todos estamos en el camino a la perfección, desde el que predica y pasando por todos los que estén sirviendo en un evento, en una iglesia, donde fuere, hasta el que está sentado oyendo, todos estamos en el proceso de la perfección. Solo que algunos anhelan más andar en santidad que otros, eso sí. ¿Por qué? Porque hay unos que les gusta estar orando, tienen esa necesidad de orar y bendito sea el Señor que puso esa decisión, esa determinación. Hay otros que a la par de tener esa necesidad de orar, también tienen la necesidad de ministrarse, tienen la necesidad de orar, perdón, de leer la palabra, de meditar la palabra, estudiar la palabra, profundizar en la palabra, aprenderse la palabra y practicar la palabra, porque esas son varias fases que tenemos como creyentes y que muchas veces no practicamos, amados hermanos. A veces pensamos que saber la Biblia es suficiente. No, nos damos cuenta que la palabra del Señor nos demanda que nosotros pongamos por obra, que accionemos, que le demos vida a aquello que hemos leído. Pero si solo lo sabemos, si no lo vivimos, amados hermanos, estamos muertos, ¿verdad? Somos como libros que han escrito la tinta, pero solo ahí se llegan, que no edifican la vida de nadie hasta que se lee ese libro. Entonces, amados hermanos, como dice algún hermano, que creo que algunos se lo tienen por siervo de Dios, otros no, hay opiniones divididas respecto a, pero él tiene una frase que no sé si es de él propiamente, pero sí se la he escuchado varias veces, no se la puedo atribuir a él directamente, pero sí sé que él muchas veces lo dice, que nosotros somos la única Biblia que tal vez mucha gente lea en mucho tiempo. Es decir, que cuando esta persona vea cómo nosotros actuamos, cómo es que nosotros vivimos, él va a querer saber por qué nosotros actuamos y vivimos de esa manera. Y es el momento oportuno en que nosotros vamos a tener que transmitir ese mensaje de esperanza y decirle: yo creo en Dios, yo creo en su Hijo Jesucristo, que Él salvó por mí, el Espíritu Santo mora en mi vida, leo la Biblia y la practico, la vivo. Los mandamientos de Dios están aquí en la Biblia y enseñarle. Y esta frase se acuña pues de una enseñanza que hay, amados hermanos, que ha circulado por ahí, que había, pues antes había muchos monjes franciscanos y había uno que específicamente que llevaba cada semana, un día a la semana, llevaba al grupo de estudiantes a recorrer el mercado para visitar a la gente. Y él decía que no habláramos de Dios excepto cuando la gente nos lo preguntara. Entonces, el objeto de tal enseñanza era que cuando nosotros nos vieran caminar y convivir con la gente, se preguntaran y sintieran que en nosotros mora Dios, y entonces eso los incentivara a buscar. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús caminaba por las calles y avenidas de Israel, y por las calles, los caminos, esas largas caminatas que él hacía entre una población y otra, y que la gente lo atrayera, que él vivía lo que Dios había dejado escrito en su ley. Y eso les despertaba el deseo de querer conocer más. Y entonces cuando ellos se acercaban, Jesús les hablaba del rey. Y por eso es que de esa forma nosotros debemos de ser. Nosotros estamos llamados a ser como nuestro Maestro. Recordemos que Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice, amados hermanos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, vamos hermanos, la ley, como le digo, es buena porque nos enseña, nos ministra, nos va dando luz. O sea, nosotros tenemos de alguna manera que saber, tenemos que saber qué está permitido y qué no está permitido. Y eso, ¿dónde está? En la ley. De igual forma, hoy cuando usted habita en un país, amados hermanos, en el caso nuestro que estamos aquí en Guatemala, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que ir a ver qué es lo que la ley permite que nosotros hagamos. ¿Y qué no podemos hacer? Pues lo tenemos que ir a ver en la ley. Y tanto lo uno como lo otro, si hacemos lo que la ley establece, pues tenemos garantizada nuestra libertad.
Pero si nosotros hacemos todo lo que la ley prohíbe, pues obviamente vamos a recibir castigo, va a estar coartada, nuestra libertad va a estar limitada, es decir, la podemos perder. Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, pero antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo quiere decir maestro, ministro, guiador, tutor, etcétera, a Cristo, hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Recordemos que la fe, amados hermanos, es creer en la obra del Hijo de Dios, que Él cumple toda la ley, pero que Él también nos revela o nos muestra, nos enseña que todo lo que la ley decía, vuelvo a repetir y vuelvo a hacer más, todo lo que la ley todo lo que la Biblia ahora está escrito nos guía a Dios. Eso es lo que tenemos que entender. No es que nos amparte de Dios, nos guía hacia Dios. Entonces no podemos decir, es que la ley es mala. No, la ley es buena, vamos a ver, tiene un propósito. Y el propósito es enseñarnos lo bueno, enseñarnos lo malo, enseñarnos lo prohibido, enseñarnos lo aceptable, y que nosotros a través de ella vivamos, amados hermanos. Por eso es que en la parte que ahora está abolida de la ley, o que ya se cumplió, es toda la parte sacrificial, porque el sacrificio supremo, que es el Señor Jesucristo, que es Yeshua, que es el Mesías, que es el ungido, al derramarle su sangre, nuestros pecados son perdonados. Y es en la fe, por eso dice la fe que se manifiesta, o la fe que revelada es cuando nosotros entendemos que Jesús murió para que nosotros recibiésemos el perdón de nuestros pecados, es que nosotros recibimos la salvación. No es que la salvación es futura, la salvación ya se efectuó. Y esa es la otra diferencia que nosotros tenemos con los israelitas y los que dicen ser mesiánicos, porque ellos dicen que la salvación no ha ocurrido, va a ocurrir. Ellos no lo ven como un acto que ya pasó, sino como un acto que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, eso es importante que no lo perdamos de vista. Cristo llegó hasta lo más profundo de la ley, demostrando que la verdadera intención de sus demandas iba más allá del significado superficial de sus palabras. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la ley, amados hermanos, también tiene una trascendencia, y Jesús nos da un nivel más alto, porque la Biblia dice, no cometerás adulterio. Entonces la gente decía, bueno, con que me aleje de las mujeres ya tengo suficiente, pero la ley nos obliga a andar en santidad. Entonces Jesús nos explica y nos enseña que la ley no es limitativa en cuanto a. Entonces, bueno, caminando un poquito más, dice, y fijó un estándar, Jesús fijó un estándar que es más elevado que el que había llegado a alcanzar hasta entonces los más diligentes estudiantes de la ley. Es decir, aquellos que recitaban la ley y que, perdón si voy a usar una palabra que tal vez va a ofender a muchos, pero cuando nosotros usamos la Biblia, usamos los mandamientos de Dios para agarrar a bibliazos, como dirían comúnmente o de una manera coloquial algunos cristianos, si nosotros queremos agarrar a garrotazo limpio y en lugar de garrotazo limpio, a bibliazo limpio a la gente, estamos pecando, vamos a ver, porque la ley, no son los mandamientos de Dios, son primeramente para nuestra vida. Cuando nosotros logremos vivir tal y como la palabra de Dios lo manda y como nosotros lo hemos aprendido y le tengamos el verdadero significado, porque a diferencia de los fariseos, amados hermanos, que ellos confiaban en sus rabinos y en las interpretaciones bíblicas o las interpretaciones a la ley, las interpretaciones a la Torah que hay, incluso hoy a nuestros días, hay, amados hermanos, porque hay, si usted ha tenido la curiosidad de ver, hay libros que hablan del Midrash y que hablan del rabino aquí, del rabino allá. Ellos han hecho sus interpretaciones y por el recorrido que ellos tienen, pues se les considera pues miembros respetables y honorables de la comunidad israelita. Entonces, ellos cuando dan un comentario o dan una interpretación, los israelitas la toman por verdadera y cierta. Entonces, esa es la que aplican. Pero nosotros vamos a hacer una diferencia de ellos y no estoy menospreciando, no lo voy a interpretar de esa manera. Yo respeto mucho porque son personas que han estudiado, personas que se han dedicado
que han estudiado y que tratan de ser muy prudentes en cuanto a lo que escriben. Nosotros, vamos a ver, tenemos al Espíritu Santo. Y el problema es que nosotros no acudimos al Espíritu Santo. Ese es el gran problema de la iglesia. Porque si la iglesia, y estoy hablando de toda la iglesia, vamos a ver, yo me estoy incluyendo como parte de la iglesia, verdaderamente le pidiésemos al Espíritu Santo la sabiduría, la guianza para vivir, primero leer, entender, comprender y vivir lo que la Biblia dice, nos iría mucho mejor. Pero lamentablemente, amados hermanos, nosotros hemos delegado esa función, no queremos responsabilidad nosotros como personas individuales. Nosotros lo que queremos es que el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, aquel que está a cargo de la congregación, como él sí tiene comunión con el Espíritu Santo y como él sí es el ungido y si él sí se dedica solo a eso y para eso le pagamos, porque algunos piensan que el diezmo es como el pago que nosotros hacemos cada servicio de culto al pastor para que él se dedique solo a estudiar la Biblia y nos la enseñe o nos hable de ella o nos entretenga, porque lamentablemente así hemos llegado. Entonces creemos que el Espíritu Santo es propiedad exclusiva de los ministros y no es así. Si nosotros leemos bien la Escritura, nos damos cuenta que el Espíritu Santo ha sido depositado en cada uno de nosotros. El problema es que no hemos aprendido a tener comunión con Él, o no queremos tener comunión con Él, o no sabemos cómo tener comunión con Él, o no queremos hablar con Él, ¿verdad? Pero Él es el delegado, Él es el responsable, Él es el que está a cargo ahora de la iglesia, porque Jesús lo dijo claramente en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Yo le invito a que vaya y lo lea. Y por eso Pablo, cuando se dedica capítulos de sus cartas a hablar sobre la obra del Espíritu Santo, más o menos nos damos cuenta que el Espíritu Santo nosotros no lo aprovechamos al 100%. Y hoy hacemos cosas que ofenden al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es para manipular, no es para que Espíritu Santo más, no, eso no. Espíritu Santo es Señor. El Espíritu Santo no es para cantar. Pues algunos piensan que lo que pasa es que el Espíritu Santo va a acercar la unción para cantar. No. Si bien es cierto, puede darnos inspiraciones para letras de himnos. Y note que estoy hablando de himnos, de salmos que alaben al Dios. Su función no es esa, su función es enseñar y ministrar en la iglesia. Pero hay algunos lo que pretenden vendernos es que el Espíritu Santo les está dando la letra de ciertas canciones, y hago la aclaración, fíjese el tono de las canciones, para que se vuelvan éxitos y ellos vendan sus discos. Pero eso no es así, en ningún pasaje de la Escritura se va a ver que el Señor nos ha dejado su gloria para que nosotros nos hagamos famosos y grabemos discos y ganemos Emmys y que hagamos películas y que hagamos esto, ¿no? No dudo que el Señor en algún momento mueva a alguna persona a decir, bueno, pues, quiero que hagas una película. Pero ya, que toda la iglesia se dedique a la industria del cine, al entretenimiento, a que nosotros ahora tratemos de tener un Netflix cristiano, que tengamos una sala de cine cristiana, que tengamos una serie de prácticas culturales apellidadas cristianas. Ahí creo que estamos un poco fuera de base. Pero obviemos este comentario porque no es el propósito al que yo quiero llegar. Entonces, amados hermanos, vemos la importancia de todo lo que hemos hablado en el capítulo 5 de Mateo. Y ya hemos hablado de Mateo 5:3, de Mateo 5:4, de Mateo 5:5. Y hablamos de Mateo 5:6. Bueno, Mateo 5:6 dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, yo, amados hermanos, como le he comentado, y la invitación y el propósito es para que se diga, ay, este hermano cómo estudia, no. Lo que quisiera yo es que todos apreciemos la riqueza del lenguaje bíblico. Sabemos que la Biblia se escribe en 3 idiomas: hebreo,
algunas porciones en arameo y griego koiné. Esos son los tres idiomas en que la Biblia fue escrita. La Biblia no fue escrita en español. ¿Tenemos traducciones en español? Sí, pero no fue escrita en español, ni tampoco fue escrita en inglés, ni en francés, ni en ningún otro idioma. Por más puros que la gente quiera decir que son sus idiomas, no. Y recordemos que la primera traducción de la Biblia a español o al castellano puro, una traducción completa, la hizo Casiodoro de Reina. Y luego la revisó Cipriano Valera. Pero ellos usaron también manuscritos que, amados hermanos, en su tiempo, aunque eran novedosos, no eran la totalidad de los textos que hoy en día, casi 700 años después, nosotros tenemos hoy a disponibilidad. Hay muchos otros textos, otras porciones del texto bíblico que han ido apareciendo y que hoy, amados hermanos, se utilizan dos bases fundamentales para traducción, el que llaman el texto recibido, que es el que, o textus receptus, como le dicen algunos, que es el que utiliza la Reina Valera 60 y que es el que algunos defienden como el texto supremo, y hay otro que se llama el texto crítico o el aparato crítico, que se ha incluido, vamos hermanos, las nuevas o los descubrimientos arqueológicos de porciones bíblicas que le dan más sentido y más claridad a todo lo que la Biblia lleva. Pero a lo que yo quiero llegar, vamos hermanos, es que no podemos decir que la Biblia en español, la que tengamos, contiene toda la riqueza del idioma griego, del arameo o del hebreo. Porque la palabra que se utiliza en las bienaventuranzas es Macarios, así diciéndolo españolizado, pero es una palabra griega. Macarios, que entre sus acepciones tiene bienaventurados, dichosos, felices, y por eso es que yo estoy leyendo la versión que le leí, dice felices los que tienen hambre y sed de justicia. Pero si usted va a la Reina Valera 60, dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, ¿qué quiere decir bienaventurado? 3 veces dichoso, ¿verdad? Es decir, que tiene una felicidad suprema, ¿verdad? Entonces, se lo menciono, amado hermano, para que usted, cuando le hablen de otra versión bíblica, sepa que hay traducciones que han optado por poner otra palabra derivado de la riqueza de los idiomas bíblicos originales, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos la bendición, y primero Dios así no lo conceda, que la iglesia cristiana tuviera ese hambre y deseo de conocer verdaderamente el hebreo, arameo y griego bíblicos, y que pudiéramos todos tener una versión así, y leer una versión así, pues, amado hermano, creo que acabaremos con uno de los venenos que más grandes ha tenido la iglesia, que es la separación por las traducciones bíblicas, ¿no? Es que como la Biblia dice, mi versión de la Biblia dice tal cosa, y no, mi versión dice otra cosa, y en lugar de traer unidad y de habernos edificado tanto con la grandeza de la palabra del Señor, lo que hemos hecho es separarnos. Hemos permitido que el enemigo nos hable el oído y digamos, ya no nos juntemos con fulano, no nos juntemos con mengano, satanicemos tal versión, satanicemos tal otra, cuando no debería ser así, amados hermanos. Entonces, Mateo 5:6 dice, hambre y sed de justicia. Es lo opuesto a la autojustificación de los fariseos. Se refiere a todos los que buscan la justicia de Dios por encima de lo establecido de la justicia propia. Romanos 10:3 nos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. Y eso es muy cierto, vamos hermanos. El problema cuando nosotros le delegamos a alguien que él sea el que lea, el que estudie, el que enseñe, el que ministre, es que esta persona, al igual que nosotros, es un ser humano. Y el ser humano, amados hermanos, desde que se apartó de Dios es corruptible, es corrupto, se puede corromper,
aunque usted renuncie, rechace, reprenda, revire en contra, lo que usted quiera, se corrompe. Porque siempre quiere meter lo que él cree. Por eso uno de los reclamos que el Señor Jesús le hizo a estos grupos religiosos y fariseos fue: ustedes quieren enseñar como palabra de Dios mandamientos de hombres. Y ustedes no están llamados a enseñar mandamientos de hombres, ustedes están llamados a enseñar mi palabra. Y por ejemplo, el ejemplo más claro, amados hermanos, que yo puedo mencionar entre varios que hay, que yo le invito a que los busque, es que la palabra del Señor en los 10 mandamientos, en el decálogo, ¿verdad? Que muchos dicen que el decálogo, que las 10 palabras, que etcétera, aquí, por allá que está en Éxodo 20 y que está repetido en Deuteronomio 5 y en otras porciones bíblicas, dice claramente: honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. Y dice claramente: este es el primer mandamiento con promesa que está en la Biblia, porque dice que cuando uno honra a su padre y a su madre, el Señor va a alargar nuestros días sobre la tierra y nos va a bendecir. Esa es la bendición que tiene. Pero los hombres y específicamente los fariseos, los sacerdotes, los levitas y todos esos que por disposición de Dios, vuelvo a insistir, que por disposición de Dios tenían que vivir de las ofrendas que el pueblo daba a Dios, porque usted ofrenda a Dios. No, eso es algo que quiero enseñar yo esta noche. Nosotros ofrendamos a Dios, pero Dios ya al sacerdote le había dado una distribución, le dice: bueno, vas a utilizar las ofrendas y los diezmos que recibas son para esto, y le da los usos que debe de ser. Si nosotros, amados hermanos, antes de atacar el diezmo, porque hay mucha gente que ataca el diezmo, hoy en día hay mucha gente que ataca el diezmo, sí, son cantidad de gente. Yo creo que hasta uno resulta murmurando a veces del diezmo, por irresponsable, por pecador, por blasfemo, como diría mi amigo o mi compañero de trabajo, decía blasfemo. Es que nosotros no leemos ni vamos a buscar el significado y el propósito del diezmo. Pero los levitas, somos sacerdotes, los levitas y todos los que Dios había llamado para ministrar en el templo, vivían de las ofrendas. Y eso está claro, hermanos. Porque ellos estaban dedicados al servicio a Dios. Todo aquel que se dedica tiempo completo al servicio de Dios tiene derecho a vivir de las ofrendas. Por eso Pablo, porque muchos como que se les olvida que Pablo lo menciona, dice: miren, yo tengo derecho a solicitar ofrendas en las iglesias, pero yo no lo hago. A veces yo estoy ministrando en la iglesia X y los que me mandan las ofrendas son los de la iglesia Y, pero yo a la iglesia Z no le estoy exigiendo. Dejo que el Espíritu Santo los ministre, los conmueva, los redarguya, los haga ver y que ellos me den. Pero realmente los que están a tiempo completo, más o menos, y tienen que vivir de las ofrendas, porque ellos también tienen familia, tienen gastos, tienen hambre, tienen que comer, tienen que vestir. Pero lo estoy trayendo a colación, hermanos, porque muchos hoy quieren atacar el diezmo. Atacan las ofrendas, atacan el propósito de Dios, pero los que viven de las ofrendas, como los levitas, entonces ellos venían y decían: bueno, como yo quiero recibir más dinero, entonces vamos a cambiar un poco el mandamiento de Dios. Y entonces le agregaron al mandamiento de Dios, cuando lo estaban explicando, decían: cuando dice honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen y se prolonguen sobre la tierra, mire, usted se puede quitar ese mandamiento, se puede quitar esa obligación, se puede quitar esa responsabilidad que usted tiene para con sus padres, diciéndole: fíjate, papito lindo, que lo que yo pensaba darte a ti, yo se lo he dedicado al Señor. Es corbán, es una ofrenda especial, por decirlo de alguna forma. Es corbán. Y entonces ya no se lo dan a su papá, a su mamá, pero me lo dan a mí. Entonces se da cuenta cómo las personas se corrompen, porque ellos lo que querían era recibir más. No pensando en que Dios, sea mucho o sea poco, Dios lo multiplica y hace que alcance y sacie la necesidad de las personas. Pero la codicia, la avaricia, que muchas veces corrompe al hombre, hace
que la gente mutile los mandamientos de Dios. Y ese es uno de los peligros que tenemos y que lamentablemente también ha dañado mucho a la iglesia en este tiempo, porque la gente agarra los textos de los diezmos, de las ofrendas, amados hermanos, y los sacan fuera de contexto. Y lo quiere lanzar como una revelación, ¿verdad? Y lo que quiere hacer es manipular a la gente. Y por eso, amados hermanos, hay personas que se han atrevido a decir, mire, pero Dios de lo que más habla en la Biblia no es de salvación. Fíjese la blasfemia, el pecado, la abusivez y la sinvergüenza de la gente. Es que fíjese que si usted lee la Biblia, el porcentaje mayor que habla el Señor ahí es de economía, es de finanzas. Por eso es que usted tiene que darme su diezmo y su ofrenda. ¿Por qué no es sincero y dice, mira hermano, yo tengo una necesidad? Pues, hoy la iglesia cristiana es objeto de burla, vamos hermanos, ¿verdad? De burla, y una burla tan vergonzosa, porque sacan memes donde dice, hablan con el hermano pastor, ¿verdad? No, o mejor echarle un pastor diciendo, miren hermanos, necesitamos una ofrenda, tenemos diezmos extraordinarios, primicias, etcétera, porque vamos a construir la iglesia o vamos a comprar un equipo nuevo de sonido, porque vamos a grabar un disco o por lo que fuera, y empiezan a sacar un listado de cosas. Pero llega un hermano que está pasando por la necesidad y necesita operar a su familiar, y esta misma persona que hace un momento estaba pidiendo una ofrenda para levantar el templo, para comprar bancas, para lo que fuere, le dice, vamos a orar por usted, siervo, para que Dios le provee. Entonces se burlan de nosotros, amados, porque preferimos priorizar para construir el templo, para comprar equipo de sonido, para hacer esto y decir, porque para decir, bueno, de los diezmos que vamos a ayudar a aquel hermano para una ofrenda, para que él pueda operar a su familiar, ¿verdad? Claro que también hay otros extremos, amados. Sabemos que a veces las iglesias evangélicas o los pastores, porque hay pastores nobles, pastores que tienen un corazón generoso, muchas veces han sido estafados por personas que le dicen, mire hermano, necesito que me ayude, pague el funeral de mi hermano, deme el dinero, mire que me van a quitar mi casa. Y son mentiras. No se les murió ningún familiar, ya mataron como 5 veces a la abuelita, mataron no sé cuántas veces a un hermano, al papá, a la mamá, y lo que hicieron fue timar a una iglesia. Pero como hay un pasaje en la escritura que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra también cosechará. Pues eso sin lugar a dudas, vamos hermanos, el que hace eso, sin lugar a dudas, también va a recibir un castigo divino. Pero se menciona todo esto, amados hermanos, porque el hambre y sed de justicia, amados hermanos, nos habla de buscar la justicia de Dios, ¿verdad? Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es en base a la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, amados hermanos, lo que estamos buscando es la justicia, hambre y sed por la justicia de Dios, ¿verdad? Quisiera leer más textos, amados hermanos, pero creo que lo vamos a dejar ahí por cuestiones del tiempo, agradeciendo al Señor primeramente su amor para con nosotros y la bondad de que nos ha permitido hablar con usted un poco de la palabra del Señor. Es el deseo de mi corazón, amados hermanos, bendecirle en esta noche. Yo pido al Señor que bendiga su economía, que bendiga su matrimonio, que bendiga la relación con sus hijos, que bendiga su trabajo, que guarde su entrada y su salida, que el Señor envíe su pronto auxilio a cualquier situación que usted esté atravesando, amados hermanos. Que el Señor se glorifique, que el Señor le traiga paz, que el Señor lo defienda. Si es que usted está pasando por una situación complicada, una situación que usted siente que es injusta, que es incorrecta, que el Señor se glorifique en cada una de sus
situaciones, que el Señor le guarde, le bendiga, y si Él lo permite, en otra oportunidad estaremos platicando nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.